Bloque 1. La mirada hacia adentro. El ser docente. Capítulo 1. Redescubrir la vocación perdida. La docencia no comienza en el aula, sino en nuestra conciencia, en ese lugar íntimo donde se enlazan nuestras motivaciones, nuestros valores y la manera en que concebimos el mundo y a los seres humanos. En el ritmo de las rutinas, las planeaciones y esos nuevos conceptos que debemos adquirir con los planes y programas de estudio, a veces olvidamos detenernos, olvidamos mirar hacia adentro. Ser docente no solo implica enseñar contenidos, sino habitar un espacio profundamente humano, siendo conscientes de que cada mirada, cada palabra y cada silencio puede marcar la vida de alguien. En medio del cansancio y la saturación del trabajo, puede apagarse eso que llamamos vocación, o al menos parecerlo. Es importante preguntarnos, ¿por qué enseño? No como un acto de nostalgia, sino como un acto de renovación. Recordar lo esencial, que enseñar implica también aprender, que cuando guiamos a nuestros alumnos los acompañamos en sus procesos de vida y sobre todo, darnos cuenta de que educar es una forma de amar. Recuerdo cuando llegué a la docencia, impulsada por un sueño, cambiar el mundo, inspirar a otros, dejar huellas. Con el tiempo esa motivación se fue diluyendo entre rutinas, frustraciones y burocracias. A eso se sumaban comentarios como ¿para qué lo haces si siempre es lo mismo? ¿O para qué te esfuerzas tanto si no te van a pagar más por eso? La vocación, esa palabra que alguna vez me llenó de sentido, se escondió bajo el peso de mis responsabilidades. Hoy me doy cuenta de que no perdí la vocación, simplemente se adormeció por un tiempo mientras yo reconstruía mis objetivos y buscaba cómo reconectar con esa esencia que me llevó un día a entrar al aula. Recuerdo mucho a mi maestro de 5º año de primaria, quien me acompañó solo por medio año y en una ciudad distinta. En ese momento yo era víctima de bullying. Él fue mi defensor. Me cuidó cuando me sentí desprotegida, cuando tuve miedo de ir a la escuela o de salir al recreo porque no sabía lo que podía pasar. Su actitud me marcó profundamente. Desde entonces, tengo la convicción de que el conocimiento transforma vidas. Redescubrir la vocación es un proceso íntimo, algo interno. No se trata de buscar respuestas fuera, sino de reconciliarnos con el propósito, de entender que enseñar no es solo transmitir saberes, sino sembrar humanidad, confiar en el otro y en su potencial. Y es en ese redescubrimiento donde me encuentro con mi propio ser. Enseñar deja de ser para mí una obligación y vuelve a ser una elección consciente, un compromiso con el presente y con el futuro. Creo fielmente que enseñar es dejar huellas, pero de manera auténtica. Como profesora, debo mantener intacta mi esencia. Así las huellas que dejo nacerán del corazón, de un corazón que sigue creyendo que puedo transformar vidas. El ser antes que el hacer. Durante mucho tiempo creí que ser una buena docente significaba hacer mucho. Planear, evaluar, corregir, diseñar estrategias, asistir a reuniones, cumplir con plazos determinados, en fin, estar siempre disponible. Medía mi tiempo en tareas completadas, documentos entregados y números que pretendían reflejar aprendizajes. Rara vez me detuve a mirar el ser que habitaba detrás de ese hacer. Con los años comprendí que el hacer sin el ser termina vaciándonos. Es importante preguntarnos, ¿quién soy cuando enseño? ¿Qué miedos, creencias, expectativas y sueños pongo en juego en el aula? A veces me descubro agotada intentando cumplir con todo en tiempo y forma y me doy cuenta de que me desconecto del esencial. ¿Quién soy cuando enseño? Detrás de cada clase hay una persona que siente, que se pregunta, que carga miedos y esperanzas. No solo soy quien enseña contenidos, soy quien acompaña, quien escucha, quien también necesita ser escuchada en ocasiones. Cuando miro hacia atrás, recuerdo que las huellas más profundas que dejaron mis maestros no provenían de sus planeaciones ni de sus recursos didácticos. Lo que marcó mi vida fue su presencia auténtica, esa manera de mirarme con confianza y fe, de sostener mi curiosidad, de creer en mí incluso cuando yo dudaba. Hoy me queda claro que esas huellas nacieron del ser, no del hacer. Y ahí surge la pregunta, ¿qué huella dejo yo cada día? No en mis temas de clase, sino en los ojos de quienes me miran. Educar es un acto profundamente humano.
Es una invitación a reconectarnos con lo que realmente somos, con nuestras creencias y con la pasión que un día nos hizo elegir este camino. Cuando olvidamos ser, la rutina se vuelve pesada, el aula se llena de ruido y la vocación se duerme. Porque antes de enseñar a otros, la educación nos enseña a nosotros mismos. Nos recuerda que cada niño, cada joven, cada colega también está en proceso de descubrir quién es. Y solo podremos acompañar ese proceso si seguimos explorando el nuestro. El ser docente no se reduce a una función. Es ante todo una forma de estar en el mundo con otros. Enseñamos desde lo que somos, desde nuestras experiencias, miedos, creencias y sueños. Cada gesto, palabra y silencio lleva impresa nuestra manera de mirar la vida y de mirar al otro. El aula no es solo un espacio de transmisión, sino un espejo. Allí se reflejan nuestras luces y sombras, nuestras certezas y también nuestras dudas, y los estudiantes perciben, muchas veces sin que lo digamos, si enseñamos desde la plenitud o desde el vacío, desde la presencia o desde la ausencia. Educar para dejar huella implica habitar conscientemente el propio ser, reconocer las emociones que nos atraviesan, las expectativas que nos mueven y los límites que nos desafían. Solo cuando nos miramos con honestidad podemos acompañar a otros en su propio proceso de ser y hacerse. Porque antes de enseñar matemáticas, historia o geografía, enseñamos humanidad. Y esa humanidad se muestra no en los planes de clase, sino en la actitud del profesor, en la mirada atenta, en la escucha activa, en el interés genuino por lo que sienten nuestros estudiantes y también en la disposición a aprender de quienes enseñamos. Tal vez educar para dejar huella no sea tanto hacer más, sino ser más plenamente, más conscientes, más compasivos, más auténticos. Solo así el hacer cobra sentido. Dicen que cada aula tiene un alma, una energía que se siente apenas cerramos la puerta. Con el tiempo he aprendido que ese ambiente no surge por casualidad. De alguna manera el aula refleja a quien la habita. Nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y nuestras creencias más profundas se filtran en cada palabra y acción. Si llegamos con prisa o cansancio, el aula lo percibe. Si enseñamos desde la calma o la presencia, eso también se contagia. Los estudiantes no solo aprenden de lo que decimos, sino cómo somos cuando lo decimos. He comprobado que el aula actúa como un espejo. Si estoy conectada con mi vocación, el grupo vibra con entusiasmo. Si me dejo vencer por la rutina, el desánimo también se cuela entre las butacas. No se trata de ponernos una máscara ni de fingir alegría, tampoco de esconder lo que sentimos. Se trata de ser auténticos, de ser nosotros mismos y reconocer que somos parte viva del clima emocional del aula. He visto cuando un docente cambia su mirada, cuando decide habitar el aula con presencia, con amor y con humildad. Todo el ambiente se transforma, los conflictos se suavizan, la comunicación mejora y el aprendizaje florece. No porque se apliquen nuevas técnicas, sino porque la energía interior cambia. Cada gesto tiene eco. La forma en que miramos, cómo respondemos a un error, la paciencia con la que explicamos por tercera vez, el modo en que escuchamos o interrumpimos, todo deja huella. Lo que somos resuena incluso en lo que no decimos. Educar para dejar huella es estar presentes, habitar el aula con conciencia, con amor, con humildad y humanidad. Es recordar que antes de cada actividad, corrección o evaluación, hay un ser que enseña y otros que aprenden. Todos en camino, todos transformándose. Cuando comprendemos esto, el aula se vuelve más auténtica, más viva, más humana, porque lo que uno es inevitablemente se refleja en lo que uno hace. Dejar huella no es dejar marcas en los cuadernos o en los exámenes, sino marcas invisibles en quienes nos escuchan. Es sembrar una semilla que tal vez germine mucho tiempo después, cuando ya no estemos ahí para verla crecer. Nuestra huella no nace del hacer perfecto, sino del ser verdadero, del mantener siempre nuestra esencia. Cuando enseñamos con esa congruencia, nuestro trabajo deja de ser forzado y se convierte en el disfrute de nuevas experiencias. Es ahí donde, sin darnos cuenta, puede surgir la chispa que despierta en el otro el deseo de aprender, de crecer, de ser. Al final, educar para dejar huella es educar siendo. Y eso es quizá lo más bello y profundo que podemos ofrecer.
Cada emoción, cada pensamiento y creencia que tenemos se proyecta consciente o inconscientemente en nuestras relaciones con los estudiantes, en la manera en que gestionamos el aula y en cómo acompañamos los procesos de aprendizaje. Por eso, la educación emocional no puede seguir siendo una tarea pendiente. Aprender a escuchar lo que sentimos, a nombrarlo y gestionarlo es parte fundamental de nuestra labor. Un docente emocionalmente consciente puede ofrecer calma en medio del caos, comprensión en lugar de juicio y presencia en lugar de ausencia. Desde ahí florece el liderazgo pedagógico auténtico. No aquel que impone, sino el que inspira. No el que busca admiración, sino el que genera confianza. El liderazgo nace cuando un docente se atreve a ser congruente entre lo que siente, piensa y hace. Un líder auténtico no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Su presencia comunica seguridad y su ejemplo enseña. La vocación como camino, no como destino. La vocación no se descubre una vez, se renueva con cada generación, con cada mirada curiosa, con cada pregunta que nos descoloca. Siempre creí que la vocación era un punto de llegada, una convicción firme que una vez encontrada permanecía intacta. Pero he aprendido que la vocación no es un destino, sino un camino que se recorre. Un camino que a veces está iluminado y otras veces se vuelve incierto y lleno de preguntas. La vocación cambia, así como cambian las generaciones que acompañamos. Lo que sentíamos al empezar, ese entusiasmo, miedo y expectativas, va tomando nuevos significados con el paso del tiempo. Algo tengo claro, no desaparece, solo se renueva. Cada grupo nuevo de estudiantes con el que he trabajado me ha enseñado que puedo redescubrir mi vocación desde distintos lugares y personas. Me sacan de mi zona de confort y me recuerdan que enseñar no es repetir lo aprendido, sino aprender a enseñar de nuevo. Cada ciclo, cada generación y cada grupo me ayudan a comprender que mi vocación se mantiene viva, no desaparece, se reinventa. Tener vocación implica aceptar que no siempre sabremos hacia dónde vamos, pero sí recordar por qué empezamos. No se trata de llegar, sino de seguir caminando. Quizá ahí está el secreto. No temer a los cambios, sino tomar lo bueno de cada experiencia. Con el tiempo, eso nos vuelve más sabios. No negaré que el camino también cansa. Hay días en que las fuerzas parecen agotarse, en que las dudas me visitan y me preguntan si todo el esfuerzo ha valido la pena. Hay momentos en que la vocación parece perderse entre el trabajo administrativo, las exigencias y las rutinas. Sin embargo, he aprendido que el cansancio no es señal de pérdida, sino una forma de entrega. En medio del cansancio aparecen recompensas silenciosas. La emoción de un estudiante al comprender algo nuevo, una palabra de agradecimiento al final del día, un exalumno que vuelve para contarme que ha cumplido sus metas. Quizás esos reconocimientos no se ven, pero son los que realmente me sostienen. Son recordatorios discretos de que mi vocación sigue viva, aunque a veces piense que está dormida. La vocación no es un destino, sino un sendero que se recorre. Caminar la vocación significa aceptar las curvas y los obstáculos, abrazar el cansancio, sostener la esperanza y dejarse sorprender por lo cotidiano. La vocación no busca perfección, sino presencia. Cada paso deja una huella invisible pero real, y esas huellas nos enseñan a seguir generación tras generación. El impacto invisible. La verdadera trascendencia del docente no está en las calificaciones ni en los logros inmediatos, sino en las marcas que dejan en la forma de pensar, sentir y actuar de sus estudiantes. A veces pensaba que mi tarea como docente se medía solo con las calificaciones. Aunque no quiera verlo así, es el sistema quien nos pide parámetros, exámenes para medir aprendizajes de manera cuantitativa. Recuerdo un día en particular, hace algunos años, en que terminé la jornada revisando exámenes, usando parte de mi tiempo personal porque la realidad es que el tiempo laboral no me alcanzaba para cumplir con todo el trabajo administrativo. Todo parecía girar en torno a los números, las calificaciones, los aciertos y errores. Sentí un cansancio profundo, no solo físico sino emocional. Me pregunté si realmente estaba enseñando o solo cumpliendo con un sistema que lo quiere medir todo en cifras. Ese sentimiento me acompañó por varios días. Observé a mis estudiantes, algunos reían, otros estaban distraídos,
otros se notaban desmotivados. Me di cuenta de que muchas veces el aula se convierte en un espacio de exigencias cuantitativas, donde lo que más pesa son las calificaciones y no la vida que se mueve detrás de cada una de ellas. Nos concentramos tanto en evaluar, corregir y planear que a veces olvidamos la presencia, la escucha, la palabra, que puede marcar una diferencia más allá de cualquier número. Y entonces comprendí algo esencial. Nuestra tarea como docentes no se reduce a lo que se mide en calificaciones. No es solo entregar contenidos, aplicar exámenes o cumplir metas cuantificables. Lo que verdaderamente deja huella no siempre se ve en una hoja de papel. Ese descubrimiento no fue inmediato ni fácil. Implicó aceptar que aunque el sistema pida números, mi misión más profunda los trasciende. Fue en esa reflexión interna que entendí que enseñar no es solo cumplir, sino habitar el aula con presencia, con humanidad, con congruencia y autenticidad, manteniendo siempre mi esencia. Recuerdo momentos en que un simple comentario de aliento o una conversación breve con un estudiante produjo cambios silenciosos casi imperceptibles. No se ven en una calificación ni se registran en un expediente, pero permanecen en la memoria y el corazón de quien los recibe. Una frase de reconocimiento, una sonrisa en un día difícil, la paciencia de explicar una y otra vez, todos son impactos que parecen pequeños pero pueden acompañar para toda la vida. Ese impacto invisible es parte de la huella educativa más profunda. No requiere aplausos ni recompensas inmediatas. Se construye con acompañamiento, autenticidad y congruencia. Cada gesto de respeto, cada escucha atenta y cada oportunidad que damos para aprender desde el error es un mensaje silencioso. Tú importas, tu crecimiento importa, tu humanidad importa. Comprender el valor de lo invisible me ayuda a mirar mi trabajo desde otra perspectiva, incluso cuando no veo resultados inmediatos. Los estudiantes no olvidan cómo los hicimos sentir, cómo los escuchamos o cómo los acompañamos en momentos difíciles. A veces una sola palabra en el momento justo puede ser la luz que guíe durante años. Comprender el impacto invisible me recuerda que enseñar no es solo cumplir un plan o alcanzar objetivos medibles. Es caminar junto a mis estudiantes y acompañarlos con autenticidad, reconociendo que cada gesto y cada palabra tienen poder. Mi vocación se renueva en ese camino silencioso, en las huellas que no se ven pero se sienten. Y aunque muchas veces no vea el resultado inmediato, puedo confiar en que mi legado perdurará, invisible pero real, como un hilo que conecta mi vida con la de quienes he enseñado. Así, mi vocación se transforma y se mantiene viva generación tras generación. Educar desde la esencia. Mirarse hacia adentro no es un acto de egoísmo, sino de congruencia. Solo quien se conoce puede enseñar con autenticidad. Solo quien se cuida puede cuidar. Solo quien se permite aprender puede inspirar a aprender. Esta verdad me recuerda que la educación comienza en mi labor interior y que la vocación se nutre de autoconocimiento, autocuidado y aprendizaje constante. Al enseñar desde la esencia, descubro que la vocación no se desgasta con el cansancio ni con las dudas. Se renueva con cada experiencia, cada aprendizaje, cada agradecimiento. Es importante comprender que dejar huella no significa ser perfectos, sino ser auténticos, y que la verdadera recompensa está en las vidas que tocamos y en la inspiración que dejamos en los demás. Educar desde la esencia es un llamado a reconciliarnos con nuestro ser docente, a reconocer nuestra fuerza y a caminar con la certeza de que aunque los resultados no siempre sean visibles, cada día en el aula es una oportunidad para dejar huellas. Estas huellas son las que definen nuestro legado y dan sentido a nuestra vocación. Educar no es llenar cabezas, sino encender almas.